Y ese otro trauma también de pasar por la frontera con mi papá herido, con toda esa gente armada y pasar por la trocha con la cabeza abajo porque no queríamos ver ni que queríamos que vieran a mi papá que estaba abajo. Mi esposo también pasó por algo similar. A mi esposo también lo agarra la guardia una vez y lo montan en una moto y le dicen, si no te montas en la moto te partimos el cráneo. Y en lo que van llegando como a donde se los iban a llevar y los iban a detener, otro grupo de muchachos empiezan a tirar piedras a la patrulla donde estaba él. Y él dice que como vio que los guardias abrieron por dentro, la reacción de él fue, este es mi momento, salió y se escapó. Sí, eso fue antes. ¿Cómo vivieron en pareja esas dos pérdidas tan grandes, no? Yo creo que lo pensamos hace poco y dijimos mi suegra. Mi suegra fue la que nos dio la fuerza porque recuerdo que nos montamos en el carro, me suelto a llorar y yo le digo a mi esposo, ¿qué nos diría tu mamá ahorita? Y él me dice que pa'lante. Y miré al frente y el día estaba hermoso, o sea, lo tengo así, veo el camino, las montañitas, los árboles verdecitos, el sol radiante. Y le dije a mi esposo, el día está hermosísimo, vamos para adelante. La princesa, porque digo, siempre nos referimos a una niña, la princesa ya vendrá y vamos a tener un embarazo espectacular. Tu mamá también la va a cuidar, nos va a guiar y vamos a vivir. Y él me decía, sí, porque la vida es un ratico. Y agarramos y pusimos una canción de Olga Tañón, nunca se me olvida, de La vida es bella, a todo volumen y la empezamos a cantar. Y de ahí para mí fue un antes y un después. Atlanta Habla Español vino a recordarme lo buena que soy, a creérmela otra vez. Como yo tenía una academia de talento infantil en Venezuela con puras niñas, era algo que yo les inculcaba siempre. Siempre les decía como que ustedes pueden, y cuidado, alguna me decía no puedo, y claro que sí, y te va a salir. Y esa Vanessa yo siento que la había olvidado. Bienvenidos una vez más a Voces que Inspiran. Hoy conoceremos la historia de una mujer soñadora, de una mujer valiente, que tras dejar Venezuela no dejó de luchar por sus sueños. Sus sueños hoy en día nos inspiran a muchas mujeres hispanas. Bienvenida, Vanessa, a Voces que Inspiran. Gracias, Liz, por esta invitación y por esta introducción tan bonita. De verdad me encantó. Aquí ya veo que voy a empezar a pasar saliva y voy a empezar a respirar. Gracias. De eso se trata, Vane. Voces que Inspiran es un espacio donde podemos inspirar a más personas, no solamente mujeres, porque realmente me han escrito hombres que a raíz de esas historias son más conscientes, ¿no? De no solamente pensar como hombres, sino que también son hombres que tienen esposas y dicen ya va, ¿no? Vane, yo quisiera que le diéramos inicio a esto. Cuéntanos un poquito de esa Vanessa de antes. Si quieres ir a tu niñez, si quieres ir a tu adolescencia, no sé, pero quiero que nos cuentes un poquito de Vanessa Uribe de niña. Ay, perfecto. Vanessa Uribe de niña siempre ha sido soñadora. Vanessa siempre ha sido soñadora, positiva, que cuando se le mete algo en la cabeza, lo cumple. La Vanessa de niña jugaba básquetbol, practicaba muchísimo deporte, pero yo siempre digo, parecía un varoncito literal. O sea, mis shorts, mis zapatos de básquet, o sea, pero eran más de varoncito. Yo creo que mi papá siempre quiso tener un varón. Pero bueno, Dios le dio esta niña maravillosa y pues gracias a Dios destaqué y mi papá se sentía súper mega orgulloso. Mis mejores amigos nacieron de esa época, de verdad. Y nada, súper soñadora, amiguera también, mucho. Y alegre y feliz. También estudié en un colegio que era mi segunda casa. Ahí estaban mis segundos padres. Prácticamente ellos me criaron también, porque ahí estudié desde preescolar hasta que me gradué en 5º año. Y nada, una Vanessa muy afortunada porque también tuve una persona que casualmente cumplió años ayer, Rosalba, que me cuidó desde muy chiquita y es como mi segunda mamá y me llenó de muchísimo amor. Entonces, así crecí. Por lo que me doy cuenta, vienes de una familia muy unida. Sí. ¿Creciste con tu papá y tu mamá? Sí.
Gracias a Dios crecí con mi mamá y mi papá, tengo los mejores padres del mundo, mi hermana, todavía tengo familia en Venezuela y en otros países, mis primos, pero sí, siento que he sido una niña afortunada porque siempre ve como el lado positivo, a De pesar de todo. que obviamente todos pasamos por situaciones difíciles. Creo que me caracterizo mucho por eso, desde chiquita. O sea, siempre he sido como en la casa desde niña era como muy extrovertida. Era la que agarraba un micrófono y obstinaba a todo el mundo con el ruido, pero Ya sabíamos ese sí, micrófono que decía. sí, ya venía. Incluso cuando yo estaba en básquet, Ya. que íbamos a los juegos, había la mamá de una de mis amigas decía, Vanessa, tú tienes que estudiar como radio, comunicación, algo, porque no paras de De hablar. hablar. Sí. Vane, ¿qué momentos significativos tuviste en tu adolescencia? ¿Qué momentos que tú digas, me acuerdo de tal cosa y nunca lo voy a poder olvidar? Nunca voy a olvidar en mi adolescencia que era muy mala para los números y las matemáticas y todo eso. Creo que es algo que me marcó, porque es que de verdad, Liz, no era nada buena. Pero creo que en la adolescencia, como crecí, como te digo, jugando básquet, eso, que era como mi entorno, conocí personas maravillosas, lo comentábamos anteriormente, tenía mi entrenador que después de años me doy cuenta de que era una persona que creía muchísimo en mí, porque después de analizar yo decía, o sea, él iba hasta mi casa a buscarme, así yo me quedara ¿Dormida? dormida, a tocar la puerta y decirle a mi papá, hey, necesitamos a Vanessa. Y ya toda la gente responsablemente había llegado y ellos me iban a buscar a la casa. Entonces, Ahora ya sé de dónde viene la parte donde dices, a mí no me interesan los números, sí, porque no sí, la no, no, doy. no, 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 pero de verdad, creo que esa fue la etapa más bonita de mi adolescencia y el colegio. Ambos lugares para mí fueron mi segunda casa, mi segundo hogar, mis segundos padres. Eh, y agradezco a Dios porque de ahí, como digo, están mis mejores amigos. Es más que del colegio, fueron de esa época en la que jugué baloncesto. Sí. Imagínate cuánto tiempo ha pasado y que tú digas, mis mejores amigos, o sea, la Sí, amistad sí, ha crecido. sí. Vane, ¿qué te motivó a venir a Estados Unidos? Bueno, no fue algo muy bonito. Fue que hubo un día, no sé si recuerdan, Estados Unidos envió ayuda a Venezuela y mi papá fue a hacer pase de ayuda humanitaria en la frontera con Colombia y ese día le dispararon a mi papá. Fue un día horrible. Recuerdo que nosotros estábamos en la casa y apenas sonó el teléfono, yo le dije a mi esposo, mi papá. Yo, para contestar el teléfono, soy malísima, pero ese día cuando yo vi la llamada, yo dije, algo pasó con mi papá. Cuando yo contesto el teléfono, me dicen, Vanessa, necesito que estés tranquila y que bajes a la clínica porque le dispararon a tu papá. Pero yo empecé a temblar porque yo decía, ¿por qué mi papá no me está hablando? Y yo, ajá, pero ¿por qué mi papá no me está hablando? Y la persona me dijo, necesito que respires y que estés tranquila y que vayas a la clínica, necesitamos un familiar de tu papá aquí. Ya. ¿A dónde estaba tu papá en ese momento? Ya lo habían llevado a la clínica, pero él estuvo en el puente fronterizo. Ok, ok. Ah, él Entonces, estaba en el sí, puente en frontera, fronterizo. sí, 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 ¿Cuándo? En las Dantas se llama. Y ahí fue donde le dispararon a mi papá. Yo bajé, mi esposo fue el que me ayudó. Mi esposo bajó en bicicleta porque había una moto y esa moto fue la que me bajó, pero yo, Liz, en todo ese camino iba temblando y yo decía, ¿por qué mi papá no me habla? ¿Por qué mi papá no es el que me llama? ¿Mi papá realmente está bien? ¿Qué le pasó a mi papá? Cuando yo entro a la clínica fue como que todo el mundo, yo vi gente llorando, pero o sea, literal me abrieron las puertas de todo. Pasé de pasillo hasta que llegué y vi a mi papá con un disparo en la cara, con sangre aquí, sangre acá. Y él me dice, mi amor, todo está bien. Y ahí fue como que yo, papá, yo no me había soltado a llorar. En ese momento fue como que, o sea, Un ya sé que respiro. mi papá está bien, ya estoy tranquila. Y después el ajetreo porque tenemos que sacarlos, porque viene la guardia, porque están buscando a los heridos, y allá lo que decían era, los buscamos para terminar de hacer el trabajo, ¿sí? En ese momento muchísima angustia, cortes de luz, no había comunicación, o sea, fue horrible. Nosotros nos logramos comunicar con mi hermana después y mi hermana me dice, ustedes ya no tienen, mi hermana ya estaba aquí en Atlanta. ¿Cuántos hermanos tienes? Una. Ok. Me dice, ya ustedes no tienen nada que hacer aquí.
allá en Venezuela, perdón, ya tengo los pasajes, todo se viene. Ok, Y así fue que decidimos venir acá y ya estar más tranquilos. Gracias a Dios estamos todos aquí. ¿Y te trajiste a tu papá Todos, así? todos, O sea, sí. ¿al cuánto tiempo después del accidente decidieron volar? Fueron días después, ya que mi hermana había conseguido los pasajes. O sea, mi papá llegó aquí con los perdigones en el cuerpo. Sí lo atendieron, gracias a Dios el tío de mi esposo es médico y fue el que se encargó de terminar de curarlo. Incluso nosotros días después no fuimos a la casa porque estaban buscando a las personas. Nos tuvimos que esconder hasta que salimos. Y ese otro trauma también de pasar por la frontera con mi papá herido, con toda esa gente armada y pasar por la trocha con la cabeza abajo porque no queríamos ver ni que queríamos que vieran a mi papá que estaba Claro. Vane, ¿tu papá qué hacía en Venezuela? O sea, profesor, docente. ¿y qué tenía Y que ver? también nosotros siempre hemos sido como muy activos a nivel de oposición venezolana. Mm, Mi papá fue candidato a concejal, mi esposo también pasó por algo similar. A mi esposo también lo agarra la guardia una vez y lo montan en una moto y le dicen, si no te montas en la moto te partimos el cráneo. Lo montan en una patrulla luego y en lo que van llegando como a donde se los iban a llevar y los iban a detener, otro grupo de muchachos empiezan a tirar piedras a la patrulla donde estaba él. Y él dice que como vio que los guardias abrieron por dentro, la reacción de él fue, este es mi momento, salió se y tiró. se escapó. Sí, eso fue antes. Pero cuando le sucede también todo esto a tu esposo, ¿por qué los atacaban? O sea, cuéntanos un poquito más de eso, porque o Todo, se llevaban a cualquier persona. sí, todo el que sea opositor al régimen en Venezuela va a tener problemas. Si a ellos no les conviene, ellos quieren silenciar. Ellos nunca van a estar de acuerdo con nada y lamentablemente hubo muchas pérdidas físicas en Venezuela. Le doy gracias a Dios todos los días porque este no fue el caso porque mi papá estuvo así. De perder la vida. Sí, incluso el médico le dijo, le tocaste las puertas a San Pedro No y te las no abrió. te las abrió, porque el perdigón quedó justo entre la yugular y ¿y la qué? Y la tráquea, la yugular y la tráquea. En el momento que tú sientes, o de pronto en el momento que te entra esa llamada y te dicen, tu papá recibió un disparo o está herido, ¿sí? Necesito que te tranquilices. ¿Qué pensaba esa Vanessa o qué recuerdo traes a la mente eso? Yo Esa llamada. temblaba, Liz, o sea, temblaba literal, y yo bajé en esa moto temblando, temblando. O sea, en mi cabeza era, ¿qué pasó con mi papá y por qué no me está hablando? O sea, uno piensa lo peor. Pero yo siempre como te digo, positiva, yo dije, bueno, mi papá va a estar bien, mi papá está bien, y llegué y bueno, ya cuando lo vi con sangre y todo, ahí fue donde exploté, porque ni siquiera había llorado, pero ya cuando lo vi, él me dice, con su sangre y todo, y me dice, mami, todo está bien, ya, yo como que, ok, respiro. Ok, en el momento que deciden viajar todos, huyendo, claramente, llegas a donde aquí, llegas a De Atlanta, Atlanta, donde mi hermana. llegas a Sí. Atlanta, ¿qué llegas a hacer? O Mm, llegas claramente ah, como llegamos todos los migrantes a iniciar una vida desde cero, ¿no? sí. Pero cuéntanos un poquito más de ese proceso de vivir con tu papá herido prácticamente, Ujú, huyendo, en el desespero, llegar sin nada, sin nada. a iniciar desde cero, ¿no? Sí, llegar, respirar y decir gracias Dios porque estamos aquí, porque vamos a estar bien y bueno, es un nuevo comienzo. Obviamente no es nada fácil porque es dejar atrás sueños, logros que ya venían. Y por lo menos en mi caso particular, a todos, a mi papá, a mi esposo y mi mamá, lo que fue su permiso de trabajo y todo llegó bien 6, 7 meses. Para que a mí me llegara el primer permiso de trabajo pasaron 3 años. O sea, fue una cosa que todavía hoy no entendemos ni nos explicamos, pero serían cosas de Dios. Y eso fue lo más difícil, Liz, porque siento que la Vanessa imparable que venía de Venezuela, que se le metía una cosita en la cabeza y la hacía, estaba, o sea, completamente congelada. ¿Por qué te sentías así? No, quizá era esa inseguridad de que decía, si manejo voy a manejar con miedo, no tengo cómo trabajar.
no sé, me llené de muchísimas inseguridades y siento que quizás fue por eso. La barrera del idioma, obviamente. O sea, el decir, ajá, en Venezuela sí, soy comunicadora, es el mismo idioma, conozco mucha gente, aquí no conozco absolutamente a nadie. ¿Qué voy a hacer? Y empezar, como todo, algo que sí siempre he hecho es las cosas con muy buena actitud. Limpié casas, trabajé en hotel. En hotel recuerdo que lloré muchísimo. En uno, porque en otro me fue, me fue muy bien. Trabajé en restaurantes, me gusta mucho. Yo siempre digo que tengo vocación de mesera. Yo amo con locura ser mesera. Me encanta atender a las personas, Yo creo hablar que es con porque ellos. te encanta socializar. Sí. Pero como todo, siempre he tratado de hacer todo con la mejor actitud. Recuerdo que limpiábamos en una universidad aquí y éramos del mejor equipo. O sea, lo hacíamos muy bien. Siempre tratando de hacer las cosas hasta que, bueno, ya una señal de mi bebé fue la que dijo, no, ya voy a arrancar y gracias al apoyo de mi esposo y mi familia dije, bueno, En qué momento te conviertes en madre? hace ya casi 3 años. Hace ya casi 3 años y le agradezco a Dios por esa princesa arcoíris hermosa que nos ilumina todos los días y que es el principal motor y que es la niña de la señal de Atlanta habla español definitivamente. Es una niña hermosa que nos trajo luz después de tristezas. Vane, cuando dices bebé arcoíris, Sí. explícanos un poquito, porque muchas personas todavía no entienden qué es un Ajá. bebé arcoíris. Bueno, un bebé arcoíris es el que viene después de una pérdida. Recuerdo que yo salgo embarazada y nosotros somos, o sea, los más felices del mundo. Lo publicamos, o sea, lo gritamos por todos lados y bueno, en ese momento estaban pasando también cositas. Mi suegra no estaba muy bien y bueno, nada. Las cosas no salieron como queríamos y planeamos. Recuerdo que esa publicación cuando yo puse que estaba embarazada tenía muchísimos likes y muchos comentarios súper lindos, la gente felicitándonos, las niñas que yo tenía en la academia y de repente yo después salir y decir, wow, ahora cómo les digo que no hay Es, bebé. ¿Esto sucedió en dónde? ¿En Venezuela? Aquí en Estados Unidos. Ok. Fue aquí en Estados Unidos, sí. Lo que nos pasó también fue que una semana antes de yo tener la pérdida falleció mi suegra. Falleció mi suegra, fue duro. En ese entonces yo digo que mi esposo me dio una de las muestras de amor más bonitas porque recuerdo levantarme y él rojo, porque él es blanquito, pero se pone súper rojo, con sus ojos hinchados de tanto llorar porque se encerraba en el baño a llorar y justo a la mañana siguiente él estaba en la cocina exprimiendo una naranja y un ácido fólico y me dice, mi amor, el ácido fólico y la naranja porque para la bebé, porque siempre nos referíamos a una niña, para la bebé y yo así, wow. Y recuerde que no puede estresarse, que tiene que estar tranquila. Y él pasando horas antes de que le dijeran que su mamita se había ido al cielo. Claro, siempre quiso ser fuerte Sí, también. pasaron los días, nos estábamos cuidando mucho porque ya nos habían dicho que el latido estaba débil, pero que me siguiera cuidando. ¿Ya te habían dado esas alarmas de que tenías un embarazo de alto riesgo? Sí, y lo de mi suegra fue un viernes y el viernes siguiente nos dijeron no hay bebé. Entonces fueron 2 golpes súper duros. Recuerdo que mi papá nos acompañó y mi papá tenía los ojos súper rojos y yo le dije, papi, tranquilo que todo va a estar bien. La bebé va a venir, ya. Cuando me montó al carro, ¿Al cuánto tiempo tuviste esa pérdida de embarazo? tenía poco, tenía 9 semanas, sí, pero igual. Pero siento que a mí me ayudó mucho la doctora que me atendió, porque una de las cosas que me dijo fue, Vanessa, quiero que sepas que todo está bien, que no hay nada mal en ti. Simplemente estos son cosas que pasan mucho, muchísimas mujeres no lo exteriorizan y vamos a trabajar para que esa bebé venga. Ok, sí, siento que una doctora venezolana, entonces creo que fue muy cálida al hablarme y eso me dio fuerzas, me monto al carro. Mi esposo y yo obviamente empezamos a llorar, yo empiezo a drenar también lo de mi suegra porque era como que no lo había votado porque decía, no puedo llorar, no me puedo estresar, no puedo. Vane, pero ¿en qué momento, o sea, me surge una duda? Ajá.
Cuando tú dices que la doctora te dijo, ¿qué fue lo que te dijo? O sea, ¿te estaba alarmando de algo o ya sabías que Sí, no habían latidos? no, los latidos estaban suaves, bajos, porque yo empecé a sangrar. Y ahí fue donde me mandan de reposo. Pero hay varias mujeres que sangran, mandan reposo y no pasa nada. Pero en este caso no fue así. Bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Y luego de eso recuerdo que ya al tiempo me fui a chequear, que la doctora verificara que todo estaba bien. Y recuerdo que ella me dice, Vanessa, hoy está todo perfecto para que encargues. Y yo le dije, no, vamos a calmarnos, vamos a pasar diciembre tranquilos, quiero pasar mi cumpleaños. La pérdida fue en octubre, en febrero ya yo estaba embarazada. De nuevo. Sí, y ya Vane, vino mi princesa. antes de darle paso a esta hermosa princesa que tienes hoy en día, ¿cómo viviste tú ese duelo? ¿Sí? O más bien, ¿cómo vivieron en pareja Ujú. esas dos pérdidas tan grandes, ¿no? O Yo creo sea, que lo pensamos hace poco y dijimos mi suegra. Mi suegra fue la que nos dio la fuerza porque recuerdo que nos montamos en el carro, me suelto a llorar y yo le digo a mi esposo, ¿qué nos diría tu mamá ahorita? Y él me dice que para adelante. Y yo, ok, para vamos a adelante, hacer. vamos para adelante. Y miré al frente y el día estaba hermoso, o sea, lo tengo así, veo el camino, las montañitas, los árboles verdecitos, el sol radiante. Y le dije a mi esposo, el día está hermosísimo, vamos para adelante. La princesa, porque digo, siempre nos referimos a una niña, la princesa ya vendrá y vamos a tener un embarazo espectacular. Tu mamá también la va a cuidar, nos va a guiar eh, y vamos a vivir. Y él me decía, sí, porque la vida es un ratico. Y agarramos y pusimos una canción de Olga Tañón, nunca se me olvida, de La vida es bella, a todo volumen y la empezamos a cantar. Y de ahí para mí fue un antes y un después. Fueron como 15, 20 minutos de llanto, 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 llanto. ¿De qué? Sí, de soltar, pero ya después de eso fue como que vamos a disfrutar de la vida Y es lo y que ha venido sí, pasando. sí. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Como siempre, tengo algo que yo soy tan positiva que a veces estreso a la gente con mi positivismo, pero para mí es una virtud y le digo a Dios, gracias por hacerme así. Sí, realmente cuando Dios nos da ese toquecito, ¿no? Nos da esa Sí, bendición de ser tan positivas. No es algo malo realmente, no no. es una cualidad mala, sino al contrario, ¿no? Porque nos podemos salir o sea, ¿cómo te digo? Podemos no tapar, sino Ujú, sanar o ayudar a sanar, porque como somos positivas, ¿no? ujú. Entonces es un poquito más fácil. Sí, Vane, total. yo quisiera que en este momento le dieras un mensaje corto a esas mamás que hemos perdido un bebé y que no importa si estás embarazada de 2 días, de 3 días, de 6 meses, pérdida es pérdida, ¿no? La Sí. cual nos duele muchísimo. Quisiera que les dieras un mensajito a esas mamás que han perdido un bebé y que no han podido sanar. Miren, que ese bebecito que está en el cielo, por muy chiquito que sea, es nuestro angelito y nos cuida y que las bendiciones siempre llegan y hay que confiar en el tiempo de Dios. Que el tiempo de Dios es perfecto, que sé que no es fácil, que sé que es muy difícil porque lo viví, pero tienen que salir adelante y tener la firme convicción, algo que a mí me ayudó mucho y que yo siempre lo tuve, tener la firme convicción de que ese bebé viene y va a ser una maravilla y va a ser la bendición más grande para ustedes, pero siempre tengan eso seguro, 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 seguro. Para adelante, a sonreír y a vivir la vida y a volverlo a intentar, a volverlo a intentar. Es como todo en la vida y si nos caemos y las cosas no salen como de repente queremos, Dios tiene un propósito y va a ser en su tiempo. Lamentablemente no es en el de nosotros, sino en su tiempo. Ujú. Te Ok. convertiste en mamá. Ujú. ¿Y qué te transformó? Claramente porque ya viviste una pérdida, pero tener esa felicidad de que vuelves a quedar en embarazo, de que el tiempo de Dios es perfecto Ujú. y que venía esa hermosa princesa, ¿en qué te transformó tu vida? Yo siento que mi vida transformó para mejor. Yo le digo a mi esposo, trato de visualizar nuestra vida, ¿qué estaríamos haciendo sin mí? Y de verdad no la veo.
no la veo porque es como ese rayito de luz, ese que en las mañanas uno ir, despertarla, mi amor, buenos días, y que ella te dé un abrazo y te amo, llevarla a jugar, pedirle a Dios hacerlo de la mejor manera posible todos los días para ser una gran mamá y que la niña se sienta súper mega amada. Tuve unos padres maravillosos, mi esposo también, y tratar de seguir inculcando lo bueno tanto de mi mamá como de mi papá y lo que mejoraría también de mi mamá de mi mamá y de mi papá en la niña. Para mejor, porque fue la que me motivó a seguir soñando, la que como que volvió a activar ese chip de, hey mamá, cree en ti. Entonces, mi hija fue mi impulso, totalmente, para mejor, porque la Vanessa soñadora, la que le regresaron los colores a su vida fue gracias a convertirme en mamá. Qué bonito escuchar esto, porque quienes tenemos una pérdida y volvemos a convertirnos en madre, es volver a renacer, ¿no? Porque volvemos a renacer, a coger más fuerza, a ver la vida diferente. Y decías algo ahorita muy importante, todos los padres cometemos errores Sí, y nuestros padres tuvieron muchos errores, sí. los cuales más bien no queremos repetirlos en nuestros hijos Ujú. y tener esa oportunidad de sanar, pienso yo, o cómo tú lo ves. Sí, sí, totalmente. Y yo a veces lo hablo con mi mamá y con mi papá, ¿no? Bueno, fíjate, al principio de la entrevista lo dije, yo soy mala para los números. Y mi papá se encargó, y él es el mejor papá del mundo y me ama, pero él se encargó de que, ay, Vanessa, pero es que de verdad a mi hija no le entran los números. Y yo crecí a Vanessa no le entran los números. Y con mi mamá fue el tema como de, mi mamá ahorita yo siento que hablo hasta mucho más con mi mamá que antes, pero en la época, por ejemplo, de adolescencia, si me gustaba un muchacho o algo, yo tenía confianza para decirle a mi papá. A mi mamá no, porque mi mamá era, no, Vanessa. O sea, eres una niña, no puedes... Y yo trato de, con mi hija eres mía, eres muy inteligente, eres capaz, puedes hacerlo todo. Y si tiene un amiguito, ay, ¿qué tal? ¿Y cómo te di tu amiguito? Y se porta bien. Claro, está muy chiquita, ¿no? Pero quiero que tenga esa confianza Esa porque seguridad. Son quiero... seguridades que generamos en nuestros hijos Sí. y de pronto ahorita decimos, sí, está muy pequeña, Ujú. no nos vemos en eso, ¿no? Ajá. Pero crear ese lazo de confianza en nuestros hijos desde ahora es muy importante. Sí, eso es lo que quiero y me esmero todos los días por hacerlo. El papá sí es un poquito más celoso, entonces ya ahí va a estar el equilibrio, ¿no? Claro, Pero, claro. pero sí trato de eso como mamá y obviamente tomar todo lo positivo, que es muchísimo de mis papás también para repetirlo. Claro. Vane, ¿cómo, cómo manejas el tiempo ahora? Ujú, En mamá, en hija, en mamá, en esposa, en la profesión que tienes ahora, junto con tu compañía. ujú. Te veo en redes y yo digo, ¿Cómo hace? pero ¿Dónde deja la niña? esta mujer, ¿cómo le hace? ¿Cómo manejas ese rol de esposa, de madre, de empresaria? ¿Cómo manejas tus tiempos? Con mi esposo siempre he hecho equipo. Incluso Muy desde importante. Venezuela trabajábamos juntos y a mí una de las cosas que me pega, porque cuando trabajamos en hotel, en limpieza y todo, también siempre estábamos juntos. Cuando yo quedo embarazada ya nos separamos, él tiene otro trabajo y yo me quedo en casa porque él me quería tener, obviamente, después de la pérdida como en una bolita de Ok. cristal. Pero bueno, ya gracias a Dios, al tiempo, a la paciencia también con este proyecto, ya estamos trabajando juntos, vamos de la mano, soñamos juntos. La bebé, va al daycare, gracias a Dios la tienen. Mm, Yo soy, con decirte que antes de poder dar ese paso, visité 11 lugares hasta dejarla en un sitio en el que me sintiera tranquila, tranquila. confiada, segura. Y pues bueno, algo que me da a mí muchísima confianza es que yo llego y a veces es como que, mami, papi, ¿por qué me están buscando? Me quiero quedar. O sea, ella quiere quedarse con sus amiguitos jugando. Eso es Entonces, muy bueno. sí, entonces trato de que mientras Mía está en la escuela, yo poder hacer todos mis compromisos y como estoy siempre con siempre hacemos muchísimo equipo. O sea, Alfredo y yo hacemos las cosas de la casa los dos, trabajamos los dos. Siempre hemos hecho equipo. Si a él se le mete una idea en la cabeza, pues yo lo apoyo. Si a mí se me mete una idea en la cabeza, también nos apoyamos. Y ya cuando es hora de buscar a la niña, el tiempo es para ella.
Ah, ok, Ya. ok. O sea, ya ahí sí no hay Ahí se para dónde. equilibró todo. Sí. Y ya pues Mía pues está siendo parte también de Atlanta Habla Español y hay pautas en la que la llevo y la gente es súper feliz, súper. Hay un restaurante en el que Mía literal ha crecido. O sea, ha crecido. Nosotros vamos, hacemos nuestro trabajo allá, las promociones, las publicidades, ella va y ella literal está desde que estaba muchísimo más chiquita y ahora el señor la ve y dice, ay Dios mío, está Mía. Casi que llega y Mía, ¿qué quieres? Pasa por aquí. Todo esto es tuyo. Sí. Vane, ¿qué retos has tenido que enfrentar como mamá, como esposa y como mujer migrante? Bueno, uno, y es una de las razones por las que también nace Atlanta Habla Español, el tema del idioma. Yo crecí también con otra cosa. Mi hermana es muy buena para el inglés. Ella siempre, desde pequeña, pues, le encantó y ella, desde que llegó aquí, ella ya hablaba inglés. En cambio, yo no, yo era como la deportista de la casa. Entonces, sí, las dos crecimos como con el trauma de ella es deportista y ella es la que habla inglés. Ni ella quiso hacer deporte, ni yo quise hablar inglés. O sea, una barrera. Pero yo dije, esto no me puede parar. Claro. Y Atlanta Habla Español. ¿Cuántas personas hay como yo que necesitan tener información en español, que necesitan informarse y no hay una plataforma que lo haga? Entonces, así comencé y traté de ver ese obstáculo, como quien dice, como un reto Positivo. de mostrar, hey, sí se puede también en español. Y yo te puedo decir que el español a mí me ha abierto las puertas en este país. Claro que tengo que aprender inglés, sí. Sí. Pero sí ha sido uno de los, como de los obstáculos y todavía lo tengo, porque a veces tengo un cliente que habla totalmente en inglés y trato de apoyarme también con mi hermana para recibir esas llamadas y sé que tengo que hacer el esfuerzo y hacerlo para llegar un poquito más allá. Pero eso no es limitante. Pero eso no es limitante. Sí. Y por eso nace Sí. Atlanta Habla Español. Atlanta Habla A Español. ver, otra vez. Y por eso nace. Atlanta Habla Español. De allí nace Atlanta Habla Español, porque claramente, como tú lo decías, se fue bueno, sí y no, un Ajá. obstáculo, pero eso te llevó a crear, a llevar tu voz al siguiente nivel, ¿sí? La Ujú. voz hispana, porque claramente tú lo decías, muchas personas necesitan esa información Ujú. y muchas veces quedan Sí. así porque es como el que no habla inglés muchas veces es sordo. Sí. Porque No. tú llegas a un lugar Ujú. y ¿cómo te sientes tú? ¿Sordo? Ujú. ¿Mudo? Porque no. Aunque quieras, aunque, como decimos en Colombia, el inglés machucado, Sí. pero muchas veces se necesita entender, se necesita precisar la Ujú. frase, precisar, porque sí, podemos entender 5 o 6 palabras, pero dijeron como 20, entonces quedas como gringa. Sí, me pasa, me pasa. Pero Yo como que, bueno, ay, pescando las palabritas por ahí, pero como sí. lo dijiste tú, nunca es tarde No. para aprender y en el camino se aprende. O sea, aquí vamos de a pocos, pero bueno, vamos porque algún día tú y yo nos sentaremos a hacer un nuevo podcast en inglés. Sí, va, Bueno, perfecto. allí vamos, algún día. Vane, cuéntanos qué giro 360 te dio Atlanta Habla Español. No solamente para ti como mujer, sino para este núcleo familiar que han conformado junto con Alfredo. Uf, Atlanta Habla Español vino a recordarme lo buena que soy, a, a creérmela otra vez. Como yo tenía una academia de talento infantil en Venezuela con puras niñas, era algo que yo les inculcaba siempre. Siempre les decía como que ustedes pueden, y cuidado alguna me decía no puedo, y claro que sí, y te va a salir. Y esa Vanessa yo siento que la había olvidado. Entonces, aunque fue también de paciencia, ¿no? Porque la gente a veces piensa que esto es de la noche a la mañana y wow, Vanessa, ¿cómo creciste o cómo hiciste esto? Y esto no es así, esto fue paciencia, esto fue tener 8 meses el bolsillo vacío mientras te felicitaban. Y bueno, creo que pasó el tiempo y con el apoyo, gracias a Dios, de mi familia, de mi esposo, de mi hija, de todos, fue como que, hey, Vanessa, vuelve a creer en ti porque esto es bueno. Recuerdo la primera vez como que alguien me reconoció en la calle y tal. Yo, ay, chévere.
Y también cuando me escribió el equipo de J Balvin, que para mí yo me tuve que pellizcar también. Sí, vi tus historias. ¿Cómo Sí, fue eso? no, o sea, recibí un mensaje y yo llamé a mi esposo y le dije, hey, mi amor, no sé si esto es verdad o es mentira, pero me escribieron del equipo de J Balvin. No sé si él, no sé si otra, pero no sé, no lo quiero dar por hecho. Y él me dice, pásame la cuenta. Y agarró la cuenta y chequeó y después me llamó y me dijo, mi amor, yo lo único que te puedo decir es que te la creas. Lo estás haciendo bien y estoy segura que sí es verdad. Y sí, hasta que yo no recibí el sobre con el nombre y todo, yo creo que yo no me la creía ahí todavía. Y un mensaje súper bonito, motivador, que se lo agradezco y habla muy bien de él. Como le decía yo a mi esposo, no lo escribió él o sí o no, no sé, pero fue muy Es bonito bajo su sentirlo y nombre. dije, hey, lo estás haciendo bien. Y creo que cuando hablábamos de esos obstáculos, el principal obstáculo que a veces tenemos, lo tenemos nosotros mismos al no creer en lo que somos capaces de hacer. El ponernos excusas para no hacer las cosas, porque yo pasé por ahí. Antes de Atlanta Habla Español, yo ya creaba contenido en Venezuela, yo ya, o sea, comunicadora, todo, pero aquí era una cosa que yo no arrancaba y me ponía 852.322 excusas. Y la culpa era mía. Claramente. Pero no, eso, Atlanta Habla Español vino a recordarme quién soy, de lo que soy capaz de hacer y lo buena que soy, admirarme, aplaudirme otra vez. Aquí vamos a Sí. aplaudir todos. Vane, ¿recuerdas cuál fue ese mensaje? ¿El mensaje de? J Balvin. Sí, era, hola Vanessa, lo tengo por ahí, te lo voy a pasar. Hola Vanessa, gracias por el trabajo tan espectacular que estás haciendo. Los latinos sabemos lo que es meterle berraquera a lo que hacemos, lo estás haciendo muy bien y sería un placer para nosotros que nos acompañaras en el concierto. Fue una Yo, wow. invitación al Sí, concierto. sí, pero fue súper lindo, o O sea, sea, fue súper lindo. Literal, de verdad, yo creo que yo me pellizco ujú. todavía. ¿Qué Un artista de impacto? esa talla. O sea, es el impacto que has tenido en la comunidad, o sea, de Ujú. llevarnos como hispanos a Sí, otro nivel, ¿no? sí. Vane, realmente también te felicito. Quiero tomarme este tiempo aquí para felicitarte porque lo has hecho muy bien y lo seguirás haciendo muy, muy bien. Que muchas veces nos dejamos llevar por miedos, Ujú. porque muchas veces no aparecemos en cámara como Sí. queremos, muchas veces no decimos las palabras perfectas. Ujú. Tenemos ese miedo de aventarnos, ¿no? Ujú. De decirnos, vamos a ver qué pasa. Y tú tuviste esa valentía de decir, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vane, cuéntanos cuál fue tu primera pauta que hiciste. Al principio, cuando yo empiezo con el proyecto, yo empiezo a tratar de poner información en la plataforma que beneficie a las personas y que me pareciera interesante. Obviamente no cobraba absolutamente nada, estaba naciendo, como quien dice, mi bebé. Y dije, nada, empecé a grabar primero, que era una plataforma para hispanos, que hablaban pero voy a una tienda que vende paquetes de dólar. Paquetes de esos que un día son a 7, otro día a 6, otro día a 5, hasta que llegan a $1. Voy para allá, grabo, me pareció interesante. Mi mamá feliz allá en la tienda comprando. Y yo, bueno, grabo el video. Ese día incluso perdí un micrófono, recuerdo. Termino de grabar, subo el video, que lo empiezo frente a la computadora en mi casa con una gorra normal. Ay, voy a hacer el intro aquí porque... O sea, el video se viraliza. Y lo que me trajo como, creo que fue 4,000 seguidores en un lapso de, ¿qué? Una semana. Y la tienda de aquí. O sea, que los seguidores eran de Atlanta, de aquí de Georgia. Yo dije, wow. Como a las 2 semanas me escriben un mensaje, hola, ¿cómo estás? Mira, yo trabajo, Gaby, por cierto, saludos, Gaby. Estamos en la tienda tal, ¿será que puedes venir para conversar? Y yo, sí, claro. Me voy hasta allá y recuerdo que los chicos no hablan español, solo el jefe, y me dice, para ver el video, me agarran el teléfono. Yo, ajá, y empieza. ¿Cómo haces tú para que este video se vea tanto si no le metiste dinero? Y yo le digo, no sé, las redes son impredecibles, o sea, Un subimos un día, video y nos ujú, pensamos que no y pega. Y el que pensamos que sí, a veces no nos da los resultados que queremos. Pero ahí está, ajá, yo necesito una persona que grabe aquí la publicidad todas las semanas en español. Y quiero que seas tú.
Y él me decía, yo te voy a hacer muy famosa, yo te voy a hacer muy famosa. Y yo me reía, yo decía, no, cuente conmigo. No sabía cuánto cobrar, me dijo, dame números. Y yo, sí, no, claro, yo ya te envío Señor, para toda los la números soy información. mala. Sí, ya te envío toda la información. Tal. Y preparé mi primer papelito donde tenía las ofertas publicitarias, se las planteé y me dijo sí. Literal me daba, recuerdo que yo lo que pensé fue, quiero encargarme de pagar el daycare de la bebé. Y eso fue lo que cobré. Y estaba todas las semanas. Y casualidad, ellos tenían tienda de pisos, tienda de muebles y más tiendas de paquetes de dólar. Y ya no solo hacía eso, sino que empecé con todas. Y ya en base a ese presupuesto que yo manejaba, la gente empezaba, hey, ¿cómo hago para la publicidad contigo? Y así empezó a nacer todo y le doy gracias a Dios todos los días también por cada persona que confía en mí para poner sus negocios en esta ventanita, que siempre les digo, para mí es un honor que ustedes lo podamos hacer de la mano, pero siempre les digo, ustedes son los principales, ustedes son los que van a vender su producto, y si voy a hacer una pauta, me encanta que salgan las personas que trabajan conmigo, porque eso genera Claro. también muchísima más confianza con las personas. Pero esa fue la primera pauta que me abrió las puertas no solo allí, sino que cosas de Dios, esta persona tenía muchos más negocios en los que trabajé como por aproximadamente 10 meses. Qué Sí, impacto sí, y qué impresión, ¿no? De que tan sí, solo con un video te fuiste viral sí. y te llamaron y te contrataron Y ahí, prácticamente. y gracias a eso aprendí cómo, cómo se manejaba todo, porque como digo, yo no tenía propuestas publicitarias ni nada por el estilo. Nada, o sea, ahí aprendí, fue como mi escuela y se los agradezco y les tengo un cariño enorme y todo lo que se propongan yo sé que les va a ir súper mega bien. Claro. Vane, ¿qué significa para ti, ya que emprendiste, ¿no? Ujú. ¿Qué significa para ti ser una mujer emprendedora, una mujer venezolana emprendedora en Estados Unidos? Bueno, a mí me llena de muchísimo orgullo y si algo quiero dejar es demostrarle a las personas que sí se puede, que no se pongan barreras, que el principal obstáculo nos lo ponemos nosotros mismos con las excusas, que, que para mí cuando digan esa muchacha es venezolana y lo está haciendo bien, uf, o sea, me llena de orgullo porque siempre he pensado, de repente en todas las nacionalidades hay gente buena y otra gente no tan buena y a veces pues cuando generalizan sí me duele muchísimo porque aquí nos esforzamos por hacer las cosas bien. Entonces yo soy de que, ok, vamos a mostrar lo bueno. Incluso Atlanta habla español desde un principio, yo dije, no voy a mostrar nada malo. Ya plataformas que muestren las hay, yo quiero que en Atlanta habla español salga lo bonito. Así me digan, no, que lo otro es lo que más venden. No, bueno, no, porque si nosotros nos encargamos de hacerle ruido a lo bueno va a sobresalir. Pero si le hacemos ruido a lo malo, que bueno, ya, es depende, sí, nosotros no somos tampoco plataforma de repente noticiosa o algo así, pero sí quiero, y siempre lo dije, Atlanta habla español, va a ser positivo así, como de repente me caracterizo. Y eso es lo que hemos hecho. Claro, porque ¿cuántas plataformas hay Sí, tildando o sí, retildando sí. lo malo y lo Y ponen la malo nacionalidad. y lo malo y lo Sí, malo? Y qué bueno que tú pudiste como que decir, ok, yo no me voy a dejar llevar por eso, yo soy una exacto. mujer totalmente lo contrario, yo soy positiva y es lo que yo quiero Ujú. mostrar. Porque para malo Sí, ya hay un hay montón. mucho y lo Y vemos y nos informamos y chévere, pero yo dije, no, aquí va a ser lo bonito, diferente. lo bueno. Esto nos llevó, justamente estoy pensando en este momento y yo digo, wow, el Ujú. impacto, vuelvo y digo, el impacto de ser positivo, a dónde Sí, te lleva, ¿no? Claramente que hay personas que da información, sí, eh, válido, es válido también, claro, respetable, sí. pero no todo lo Hasta tenemos que que no ver llegue así. como quien dice al amarillismo. Exactamente. Yo estudié comunicación y sé que de repente sí o lo que vende, tal, pero no llegar al amarillismo. Y al generalizar, o sea, yo veo una noticia en la que le hacen énfasis a la nacionalidad y
no la tomo muy bien, porque digo, en todos lados hay gente buena, hay gente mala, y uno no sabe el día de mañana esa persona que está por allí de repente radical, uno la nacionalidad o así esté haciendo las cosas bien, ser etiquetado es como, no se siente muy bien. Claramente, Sí, porque es nuestro país, ¿no? sí, Y nos claro. duele, Sí, y nos duele, así es. y qué maluco es cuando nos señalan y nos señalan a todos, Ujú, cuando claramente podemos saber más buenos que malos. claro que sí. Y lo sabemos. Y Somos bueno, más, somos más, somos eso sí. más. Y que nos generalicen y meternos también nosotros para golpearnos a nosotros mismos y entonces como para qué, ¿no? Ujú. Vane, ¿hasta dónde quieres llegar? Uf, tengo muchos sueños todavía. Soy una soñadora todos los días. Impulsiva. Sí, muchísimo, muchísimo. Que mi esposo a veces me dice, Vanessa, usted tiene un montón de ideas espectaculares y de 100 hace 3. No nos da el Pero tiempo. sí, 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 no, yo quiero seguir soñando, quiero seguir logrando, quiero que Atlanta Habla Español siga creciendo enormemente, que la gente pues tenga cariño, se sienta identificada con toda la información que nosotros también damos, que esta ventanita sea para toda la comunidad hispana de Georgia. Estoy muy enfocada acá en el estado, de repente después queremos abrir para todo el país, ¿por qué no? Wow, qué meta. Sí, sí, pero por el momento estoy alimentando a este bebé que se llama Atlanta Habla Español, que de verdad nos ha hecho súper felices, nos ha unido como familia. Ahorita estamos juntos gracias a este proyecto, gracias a mi esposo que me apoyó al principio y me dijo, hey, ¿sabes qué, Vane? Yo creo en esto, yo me voy a encargar de absolutamente todo y dale con todo. Y aun cuando yo no tenía nada, porque era solo las ganas y el trabajar con muchísimo amor porque no habían en mi bolsillo. Él se encargó de todo y hoy, gracias a ese apoyo que él me dio, estamos juntos trabajando como equipo, teniendo tiempo para la niña y es algo que nos hace muy felices. Creo que el tiempo con nuestra hija, el saber que podemos compartir un día sin pedir permiso, es maravilloso, es maravilloso. Vane, ¿en qué momento Atlanta Español tú sientes que pasó al siguiente nivel? Yo creo que fue básicamente este año. Y algo muy curioso que me pasó antes de que me diera cuenta de que Atlanta Habla Español pasó al siguiente nivel fue una vez que tuve como 2 semanas prácticamente en cero y le dije a mi esposo, yo voy a salir a hacer Uber o a hacer Instacart. Yo amaba hacer Instacart, todavía yo creo que lo prendo ahí como por mirar. Eh, y él me dijo, no te desenfoques. Siéntate en esa computadora, trata de hablar con alguien, conecta, pero no te desenfoques porque si empiezas a ver el dinero por aquí te vas a desenfocar y no. Mientras yo pueda apoyarte, concéntrate. Gracias le doy a Dios de que Él me apoyó en ese momento y lo hice. Y yo digo que la boca de Él es un santiamén porque Él habla y es como que las cosas pasan. Ese día salieron 2 publicidades de la nada, sin yo contactar a nadie, porque cuando él me dijo fue como que siéntate en la computadora, yo como que me quedé ahí mirando y pum, pum. Mi amor, salieron 2 publicidades. ¿Viste? Te lo dije, Sí, concéntrate. sí, Eso es lo que sí, tienes que hacer. sí. Y gracias a eso, pues, como digo, hoy estamos juntos, estamos bien, gracias a Dios, y alimentando a Atlanta Habla Español todos los días, porque los dos le ponemos cariño y amor porque es lo que nos permite estar juntos como familia. Tu esposo, ya que tocas ese tema, ¿tu esposo a qué se dedica y qué hace él en Atlanta Habla Español? Bueno, él es el que se encarga de grabarme, de acomodarme las luces, de hacerme todo eso. Incluso lo hacía en Venezuela cuando nosotros trabajábamos con fotografía y video, él era el que se encargaba de esa parte. Y ahora yo siento que desde que estamos juntos, la cosa cambió muchísimo a nivel también de calidad de video, porque no es lo mismo ir a una pauta y que haya una persona que te grabe, que esté pendiente de todos esos detalles, como lo hacía de repente yo antes, que me tocaba solita, con el celular, cámara Orgánico. frontal. Sí, súper orgánico, súper orgánico. Todavía lo mantengo, pero ahora se ve todo más bonito, más organizado, porque pues ya estamos trabajando juntos de la mano. Y claramente esto hace que nos convirtamos
y que podamos llegar al siguiente nivel. Sí, Cuando tenemos ese alguien que sí, nos apoya, que nos muy dice, importante. vamos, no me gusta esto, hazlo así. Eso es muy, muy importante porque podemos darle a nuestro cliente algo mucho mejor. Claro, lo orgánico Exacto. también es muy bonito y muy importante, que nos grabamos en selfie y todo este Ajá, tema, ¿no? Pero el tener ese alguien que nos sí. apoye, que nos filme, es Y yo los veo a ustedes y me encanta porque me veo reflejada, porque yo cuando veo parejas trabajando amo. Todo el mundo, ojo, y lo respeto, todo el mundo no puede trabajar en pareja porque no es fácil, no es es fácil. una lucha, Sí, es pero es una muy lucha. bonito. Para al que lo quiere hacer y lo disfruta también es algo muy bonito. Y siento que caminar juntos y caer y levantarse juntos lo hace todo mucho más fácil. Y a las personas les digo, ya sea su pareja, puede que no sea su pareja, puede ser que su pareja ni las apoye, ni las motive, pero siempre quédense con esas personas que son luz, con esas personas que le den lo positivo y con esas personas que les digan, ¿sabes qué? Tú sí puedes. Quédense con eso. Así no sea su pareja, así no sea su mamá, así no sea su papá, que igualito desde el amor a veces no es que nos dicen las palabras más bonitas, pero quédense con las personas que les Las dicen, creo impulsa. en ti. Claro que puedes, por muy loco que parezca esa idea en tu cabeza. Decías algo que realmente también me sucede, porque Ajá. lo que tú decías, trabajo también con mi esposo, y tener ese tiempo, o sea, de que, ok, ajá, pasa de todo, ¿no? Hay momentos donde Sí, nos queremos comer la luna sí, y hay momentos que o te la comes tú, o te la comes yo, pero yo no voy a comer contigo. sí, sí. Pero es chévere porque estamos creciendo juntos, estamos disfrutando de nuestros hijos, o Ujú. sea, qué más dicha que esa, o no dicha, qué más bendición que esa de poder llegar a nuestra casa, recoger nuestros hijos, que tenemos que soltarlos un poquito, aunque Sí, no quisiéramos, sí, pero pues lo hacemos en bienestar y en pro de algo, ¿no? De que, bueno, ajá, los dejamos 6 horas, pero ya sabemos que tenemos, ay, otra mala para los números, 24 menos ajá. 6, 24 menos No, 6, no hablemos de matemáticas, Liz, por favor. ayuda, 24 menos 6, bueno, de todos modos, ya no sé, pero, o sea, 6 horas de trabajo y tener el resto del día para Sí, poder estar con ellos y es una dicha y una bendición. y que le brindas también tiempo de calidad, porque nosotros amamos ir a buscar a la niña, estar con ella, jugar con ella. Es una bendición, de verdad que las personas que pueden hacer esto y a las que de repente lo están haciendo desde casa también, las aplaudo enormemente porque quedarse en la casa con los niños no es una tarea fácil. Yo eso también Es lo un recuerdo, trabajo durísimo. sí, los primeros meses con la bebé que yo me encargaba de absolutamente todo en la casa. Recuerdo que a veces llegaba mi esposo del trabajo tipo 6 de la tarde y él me decía, mi amor, él me ponía la llave del carro así, si quieres ir a despejar la mente, dar una vuelta, trabajar, lo que quieras, porque él le entendía, porque a mí me operaron de la vesícula de emergencia cuando mi bebé tenía 3 meses y a él le encargó, le tocó quedarse 15 días encargado de la bebé. Totalmente, y él sabe, o sea, lo que es bañarla, cambiarla, darle de comer, todo le tocó a él. Y siento que ahí hubo muchísima más empatía y mi esposo como que, hey, esto es un trabajo fuerte. Y creo que por eso él me decía como que, si quieres ir a dar una vuelta, ve, despeja la mente. Si Uy, quieres hacer aplicaciones, ve aplicaciones, haces plata, no sé, lo que quieras, pero sí, porque no es fácil, no es fácil. Yo admiro demasiado y admiro mucho, las personas que yo más admiro en el mundo son las mamás solteras, porque es un trabajo que no es fácil. no es No, fácil. no, no, O no, sea, no, porque no. para nosotras, bueno, es difícil, es complicado Sí, porque tienes que cargar como mamá, como esposa, sí, como mujer. sí. Es una carga, es un trabajo, ¿no? Ujú. Pero estas mamás que no tienen en Un quién aplauso. apoyarse. Y Sí. aparte que pienso que muchas, bueno, de las que yo veo, tienen Ujú. más de 2 hijos, más de un Sí. hijo, perdón. No, es de aplaudir Entonces, demasiado. ¿cómo le hacen? Es un trabajo realmente muy fuerte porque Ujú. claramente nosotras podemos decir, ya no aguanto más, Sí, ya no sí. aguanto más, estoy estresada, toma, y tenemos en quién apoyarnos, pero cuando Sí, no es un poco sí, por difícil, eso siempre lo complicado. digo y lo diré, o sea, son unas heroínas, son mucho con demasiado, de verdad.
Vane, cuéntanos una pauta, un momento que hayas tenido, así que tú digas, no lo olvido. O sea, una pauta de un momento como que te haya marcado. Una pauta que me haya marcado. Bueno, para mí la tienda de paquetes de dólar me marcó muchísimo porque el equipo era demasiado ocurrente y me hicieron sentir bien cuando él me dijo como que, hey, ¿por qué si no le metes dinero? Porque ellos mueven mucho lo que son las plataformas de Facebook, Instagram, le meten muchísimo dinero. Em, y, y nada, y él me hacía reír porque él era todo el tiempo, te voy a hacer famosa porque yo sí te voy a poner en Facebook y tal. Era muy gracioso. Y la gente era súper amable también, una familia más con quienes se echaba bromas, se compartía. Para mí fueron como que los pioneros, los que me enseñaron, fueron mi escuela. Estaba ahí con ellos, ya no solo los ayudaba con la publicidad, ya yo me involucraba en la tienda y agarraba el megáfono y anunciaba y a la gente afuera, o sea, no era hacer solo los videos, era agarrar Te eso, el involucraste. megáfono me involucré, o sea, el sentido de pertenencia y todo con la tienda y ya la gente en ese entonces, en esa tienda me conocía más por la tienda que por Atlanta Habla Español, mucho más. Y en esa pauta recuerdo, aprovecho y le mando un saludo a mi amigo Felipe, que hoy está en el mundo de los seguros. Yo estaba ya con mi megáfono, mi franela de la tienda, y él se me acerca y me dice, hola Vanessa, mucho gusto, te veo en Atlanta Habla Español, lo estás haciendo muy bien, habla hermoso. Estaba con su esposa y literal me dijo unas palabras tan bonitas que se me bajaron las lágrimas. Y yo le dije, ya no me hagas llorar. Y ahorita lo veo y donde me lo encuentro, lo abrazo con cariño. La última vez que lo encontré fue en Fresh Dental, estaba atendiéndose allá. Em, y fue una de las cosas que también me marcó porque yo dije, qué bonito. Y cada vez que eso pasa, yo digo, hey, Vanesita, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Y otra pauta, un restaurante de carne que siempre voy, que nunca se me va a olvidar, fuimos con Mía, chiquita. Y dicen, bueno, Vanessa, ya que estás con la niña, vamos a promocionar menú infantil y la bandeja con carne, ta, ta, ta. Ok, sí, está bien, señor Nelson, saludos. Y entonces sacan para Mía unos nuggets y unas papitas. Y Mía agarra una papita y se la empieza a comer normal. Pero cuando Mía ve, Liz, que llega la bandeja de carne, dice, mami, carne. Y agarró literal un pedazo de costilla y un pedazo de carne, la mordió y hizo, todos en el restaurante nos empezamos a reír y dijeron, no, esta niña no es de nuggets ni papas fritas, esta niña lo que quiere es carne. Y Mía cuando va para allá es casi que, Mía, ¿qué quieres? ¿Toma carne? Ok, toma. Ella, Pero fue muy gracioso porque todos como que los niños van a preferir las papitas y tal. No, Mía es una cosa con la carne dame comida de impresionante. verdad. Sí, sí, y nos reímos muchísimo en esa pauta. Qué Por bueno. eso. Vane, ya para finalizar, se nos acabó el tiempo, que lindamente nos podemos quedar aquí hablando de muchísimas cosas. Quiero que les envíes un mensaje a estas personas que están aquí escuchando este podcast, un mensaje de inspiración, ¿sí? Un mensaje que los llene a que los sueños sí se cumplen. Que crean en ustedes mismos. Yo a veces pienso que hay mucha gente que dice, no mires para atrás ni para agarrar impulso. Pero yo mirando hacia atrás recordé quién era, recordé de lo capaz que era. Y si tenemos que mirar un poquito hacia atrás en esas personas que veníamos de otros países, soñadoras, luchadoras y que lográbamos cosas allá, yo quiero decirles que ustedes también pueden hacerlo aquí, que lo van a lograr, que crean en ustedes mismos, que sí se puede y que dejen las excusas a un lado. Que hagan todo por alcanzar sus sueños y que no se arrepientan, porque de las únicas cosas que debemos arrepentirnos es de las cosas que no hacemos. Entonces, para adelante y bueno, como yo siempre digo, a trabajar duro en silencio y dejen que su éxito haga todo el ruido. ¡Qué mensaje tan bonito! O sea, ese final me encantó. Sí, sí. Muchas veces queremos hacer mucho ruido y no. Sí.
Sí, yo siento que no hay nada más bonito. A mí nunca me van a escuchar diciendo como que, hey, soy la mejor. Que de repente es bueno decirlo porque no lo creemos, o quizás sí lo digo frente al espejo, lo puedo decir yo, pero yo decirlo no. Cuando alguien dice, hey, Vanessa, lo estás haciendo bien, para mí es lo más satisfactorio del mundo que una persona, como me pasó una vez, llegara y me dijera, hey, Vanessa, gracias, pasé mi examen de la licencia gracias a un video que tú subiste y yo pude estudiar. Eso para mí es lo más gratificante de este trabajo. Claramente. Vane, sin nada más que decir, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Lo están haciendo increíblemente bien. Y que bueno, que sigamos haciendo equipo, que sigamos aplaudiéndonos. Lo hemos hablado ya por teléfono también. Qué bonito estar acá sentadas, personas que hacemos cosas similares, apoyándonos. Eso también es lo más bonito. Y siempre que hagamos las cosas bien, con amor, con el corazón, siempre se va a notar. Siempre. Y dejar a un lado el que porque tú haces lo mismo o porque tú haces similar, entonces no, porque podemos chocar y podemos. La unión hace la fuerza. Sí, totalmente. Y no es necesariamente unirnos, aplaudirnos es más que suficiente. Exacto, sea, exacto. Y estar ahí, y qué bonito es decirnos, hey, qué bien lo estás haciendo. Y eso no nos quita nada, eso es admiración, eso es respeto, lo que podamos aprender unos de los otros es maravilloso. Estamos sentados acá, Liz lo está haciendo súper bien, está súper suelta, está hablando, y que Liz me diga, hey, Vanessa, me encanta cómo está fluyendo todo, para mí es maravilloso. Se siente una energía increíble, una energía bonita, y eso es otra cosa en la que yo creo muchísimo, en las energías, y de verdad que para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes. Y nada, ya ansiosa por ver el resultado porque hacen un trabajo increíble de verdad y que Dios los siga manteniendo unidos, disfrutando de su familia y haciendo las cosas súper bonitas, y ustedes también cumplan sus sueños, trabajen por ellos y pónganles todo el amor y corazón, que yo les aseguro que les van a salir las cosas súper bien. Todo lo que se hace con el corazón y con amor sale siempre, siempre bien. Entre ustedes más se estresen y de repente más sean y quieran ser los más perfeccionistas del mundo, a veces las cosas no salen como queremos. Lo importante es hacerlas, accionar. Así se comienzan a cumplir los sueños. Gracias, Vane, por estos mensajes tan bonitos que claramente a las personas que están escuchando este podcast los va a inspirar. Así es. Muchísimas gracias, Vane, por tomarte el tiempo, por contarnos un poquito más de Vanessa Uribe y también de Atlanta. Habla español. A ustedes que se quedaron hasta el final de este episodio, muchísimas gracias. Igual, espero con esta historia también se puedan inspirar y recuerden que los sueños sí se cumplen, los sueños sí se hacen realidad, solamente hay que trabajar por ellos. Muchísimas gracias también a Guilty Boutique y a Fresh Dental y Ross Diamond. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.